Hola amigas, bienvenidas a este nuevo video de YouTube. Mi nombre es Sandra, tengo 21 años y me dedico 100% a redes sociales. Ayudo a más mujeres a poder vivir de sus redes sociales, de su marca personal. Las ayudo a trabajar con marcas y monetizarlo, así que les cuento un poquito sobre mí y espero que estén increíbles. Bienvenidas a este nuevo video. En este nuevo video quiero charlar con ustedes sobre el tema de que muchas veces solamente nos las pasamos viviendo en el futuro y esperando el resultado para sentirnos bien. Y al final tenemos que entender que si nosotras estamos todo el tiempo esperando un resultado es porque creemos que todavía eso no lo tenemos. Y es muy importante bajar y poder entender que el lugar en el que estamos hoy es completamente perfecto y que tenemos que aprender a valorar mucho más eso. Por ejemplo, si hoy en día estás en un empleo que capaz no te gusta tanto, que decís, no sé, me gustaría estar en otro lugar, me gustaría construir mi negocio, tenés que ser la mejor en eso que estás haciendo y en ese trabajo, tenés que ser la mejor ahí para vos empezar a tener un chip de empresaria. Para que vos empieces a construir un negocio exitoso, primero te tenés que volver la persona exitosa en todo sentido. Por ejemplo, si hoy en día estás en un empleo y aún no lo puedes dejar, yo lo que haría, por ejemplo, y lo que yo hice en el momento que yo empecé a emprender fue primero buscar cómo hacer o aprender una habilidad a medida que estaba trabajando y en el tiempo que, por ejemplo, yo trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la noche, trabajaba en una peluquería y no tenía tiempo ni para comer. Y a veces cuando volvía tenía que ponerme a estudiar porque a la mañana había veces que no iba al trabajo porque tenía que ir a cursar, era todo online, entonces yo en ese momento solamente cursaba como digital y iba a rendir presencial. Entonces yo podía trabajar y estudiar a la vez en ese momento, hasta que después, ya en segundo año, tuve que ir de forma presencial y ahí fue cuando todo se descolocó en mi vida y fue cuando yo dije, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para sostener esto a largo plazo? Es imposible porque no lo estoy aguantando ni 2 meses. ¿Cómo lo voy a aguantar a largo plazo? Y ahí es donde yo realmente empecé a buscar maneras y empecé a aprender habilidades que primero invertí en un montón de cursos que no sabía ni qué era lo que quería, no sabía ni qué era lo que me gustaba, pero simplemente probaba. Y eso es algo muy importante, tener claro que no vas a encontrar en la prueba número uno el negocio perfecto, la herramienta perfecta, lo que realmente te va a llevar a la vida que vos querés, porque eso no pasa nunca. No es que vos un día te levantás y decís hoy voy a ser tal persona y simplemente ese día te convertís en esa persona. No, es un proceso. Yo, por ejemplo, para poder trabajar con redes sociales, para poder encontrar que me gusta trabajar para marcas, crear contenido, poder hacerlo desde cualquier parte del mundo, viajar por el mundo, todo eso siempre lo supe que lo quería, por ejemplo, viajar por el mundo, pero no sabía cómo lo iba a hacer, porque primero hice network marketing, después fui editora de videos, después fui community manager, probé muchas habilidades para hoy en día poder estar donde estoy, pero para yo estar y hacer todo lo que hoy en día hago, tuve que pasar por muchas cosas y por muchos cursos y por muchos programas, que eso me llevó a en el camino ir encontrando lo que yo realmente disfrutaba. Entonces, ahí fue cuando aprendí qué era lo que me gustaba para hacer sin esperar un resultado. Y ahí fue cuando decidí empezar a meterme más en el mundo de la edición de videos y como me di cuenta que me gustaba mucho editar videos, pero que a veces no me gustaba tanto editar para otros, sino algo para mí, empecé como a decir, bueno, ok, pero el día de hoy tengo esta habilidad, que es editar videos, sé vender edición de videos. Entonces, ¿cómo hago para monetizar esto y tener más tiempo? Y bueno, empezar a buscar cómo cerrar cuentas, cuando tenía tiempo en el trabajo, cuando no había turnos, ponerme a mandar mensajes, buscar clientes. Entonces, en lo que podía, lo iba haciendo. Entonces, vos tenés que entender que para vos construir una excelente vida vas a tener que pasar por un proceso de cosas que no te van a gustar y que va a ser la parte más incómoda, pero que lo que va a determinar qué vida vas a tener al final. ¿Por qué? Porque si vos solamente haces las cosas buscando un beneficio o un resultado, nada va a llegar. Vos tenés que hacer las cosas desde una visión de algún día yo sé que quiero esto en mi vida. Entonces, tenés que tener claro, primero, qué es lo que querés. Si hoy en día estás trabajando en dependencia y ya no querés trabajar más en dependencia, tenés que buscar, bueno, paso número uno, aprender una habilidad, hacerme buena en una habilidad, empezar a generar el mismo ingreso que genero en mi trabajo. Yo, por ejemplo, en ese momento ganaba, hace 2 años y medio atrás, ganaba 80.000 pesos por semana. Me acuerdo que ni siquiera llegaba a 80.000 pesos por semana porque siempre me terminaban descontando de, por ejemplo, si alguna cancelaba, si alguna chica no iba, que esto, que aquello, entonces me lo terminaban como descontando. Vamos a poner que ganaba entre 50.000 a 65.000 pesos por semana, tipo eso sí. Entonces, al mes era muy poco y yo por semana tenía que reponer cosas de uñas, por ejemplo.
primer, por ejemplo, para las acrílicas, o sea, tenían que reponer muchas cosas como incluso los moldes, todas esas cosas, y eso no me lo daba la estética. Yo ponía todos los productos y era como, ok, trabajo un montón y no veo tal ganancia. Capaz mi ganancia de esa semana eran 10.000 pesos, que incluso ni siquiera eran ganancia porque lo tenías que volver a tener para volver en colectivo, para ir a trabajar. Y es como, no me gustaba eso, obviamente que no, pero hice lo mejor que podía con eso que tenía. Y a veces, si me sobraban 10.000 pesos, esos 10.000 pesos los guardaba y los ahorraba para de acá a un mes y medio o 2 meses o cuando carajos pueda, invertir en un curso. Y a veces no me alcanzaba, a veces literalmente no me alcanzaba y tenía que pedirle prestado a mi mamá o incluso ponerme a vender mis cosas como carteras, como zapatos que capaz estaban nuevos, para empezar a cubrir mis gastos. Pero, ¿qué pasa? Ahí es cuando uno realmente quiere, porque yo sé que hoy en día hay muchas formas de generar ingresos que en ese momento no había. Yo les hablo de 2021, 2022. Y en ese momento yo estaba todo el tiempo buscando el cómo. Y la única forma que encontré de emprender y de generar ingresos fue haciendo uñas. Entonces, después empecé a moverme más en el mundo digital, vi que había algo más y empecé a probar. Pero ¿qué pasa? Tenés que estar dispuesta a equivocarte. Vos solamente tenés que saber qué es lo que querés. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en relación de dependencia, no pensaba quiero viajar por el mundo porque no entraba en mi radar viajar por el mundo. Es como, nena, tenés que tener para la sube, ¿entendés? Entonces es como tengo que tener para la sube, no me puedo poner a pensar en viajar por el mundo. Mi foco era, bueno, ¿cómo hago para poder ahorrar y pagarme un curso y aprender una habilidad? Listo, quiero hacer esto porque yo después, con esta habilidad, lo que voy a hacer es poder hacer una cantidad de dinero como la que me pagan en mi trabajo y poder dejar ese trabajo para dedicarme a eso hasta que de a poco vaya pudiendo invertir en otros programas y encuentre lo que realmente me gusta. Y así fue que yo lo hice. Eso fue lo que hice para realmente poder salir de un trabajo en dependencia y dedicarme 100% a redes sociales. Y no te digo que fue 100% fácil y que fue todo de arriba, porque no, hubo muchas veces donde me quedé hasta horas, o sea, a veces dormía 3 4 horas por día para ir al trabajo, pero me quedaba estudiando a la noche. Me quedaba estudiando a la noche, me quedaba metiendo un montón de intención, literalmente de tiempo, de aprender, de meterle. Y me acuerdo que muchas veces mi mamá se levantaba al baño a la noche, tipo 3 4 de la mañana, y ella iba a mi habitación y me decía, ¿qué haces despierta? Te tenés que levantar a las 6:30. Y yo, sí, ya sé, pero estoy haciendo tal cosa. En ese momento mi mamá no entendía nada y simplemente me decía, bueno, hija, ahí tengo un café. Y me traía un café. Y ella no entendía por qué yo hacía lo que hacía, pero siempre me dijo que lo iba a lograr. Y a veces no entendía, ella no entendía cuál era como lo que yo estaba pensando, porque yo le estaba diciendo a mi mamá, voy a dejar el trabajo, que era lo único que tenía. Ella hasta ahí me apoyaba porque era como, bueno, no necesitas trabajar porque yo te puedo cubrir los estudios. Y era como, sí, pero yo quiero algo más, yo no quiero depender de mi mamá en todo. Entonces fue como, ok, ¿cómo puedo hacer para no depender de mi mamá en absolutamente todo? La parte más importante es esa, entender que tenés que moverte y que te vas a equivocar y que posiblemente sea muy incómodo al principio. Pero si no sos capaz de pasar esa incomodidad, ¿cómo vas a ser capaz de pasar esas incomodidades cuando seas la dueña de tu propio negocio y vivas la vida de tus sueños? Vos tenés que entender que el precio siempre se paga por adelantado. Vos cuando te vas a ir a comer a algún restaurante o por ejemplo, no sé, te vas a comprar algo en una tienda online, siempre lo pagas por adelantado. Vos cuando te vas a pedir algo en Mercado Libre, pasás la tarjeta, lo que sea que pagues, y pagas las cosas por adelantado. Exactamente lo mismo pasa cuando vos realmente querés construir la vida de tus sueños. Vas a tener que pagar el precio por adelantado. No te va a gustar, pero es parte de. Y después vas a tener beneficios que no todo el mundo tiene. Pero para eso, primero tenés que pagar el precio de hacer cosas que no te gustan y capaz hoy en día ya estás emprendiendo y no tenés los resultados que querés. Bueno, fíjate qué parte tuya todavía no se siente merecedora de tener mejores resultados. Yo me di cuenta que mucho tiempo me comí la excusa de que las cosas iban a ser cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, yo voy a tener resultados. Algún día, cuando Dios quiera, van a caer las alumnas que yo quiero. Cuando Dios quiera, la gente me va a pagar mi mentoría. Cuando Dios quiera, voy a tener el físico de mi sueño. Cuando Dios quiera. Ok. Dios siempre quiso. La que no quiso era yo. ¿Por qué? Porque no ponía acciones alineadas. Hacía lo mínimo con una energía de mierda. Si vos haces las cosas mínimas con una energía horrible, no sirve de nada. Es como que yo te traiga, esto sea un ramo de flores, y yo soy tu novia y te digo, toma, te traje flores, y te lo tiro. O que yo venga y te traiga este ramo de flores y te diga, hola mi amor, ¿cómo estás? Mira, me acordé de vos y te traje estas flores. La acción es exactamente la misma. ¿Sabes qué es lo que cambia? La intención.
y cómo se siente la persona y cómo te sentís vos al hacer las cosas. Entonces, sí, vos decís, bueno, estoy trabajando un montón por mi negocio. Sí, pero lo estás haciendo desde trabajo todos los días, pero no tengo resultados. Estoy cansada porque es como, claro, por esa energía no vas a construir nada. Porque nada vas a construir desde ese lugar de solamente quiero el resultado. Hago esto por dinero. Eso no va a funcionar. Tenés que hacer las cosas así, por generar dinero, por poder irte de tu trabajo. O si ya te fuiste de tu trabajo y potenciar tu negocio, pero ¿realmente lo haces por amor o solamente te importa el beneficio? Cuando vos entiendas desde dónde haces lo que haces y para qué lo haces, todo cambia. Pero si estás en el punto cero, que estás en un trabajo que no te gusta, que estás en un lugar que no te gusta, tenés que entender cómo cambiarlo. Y cómo cambiarlo es moviéndote, es decidir dejar de tener miedo. Porque que vos tengas miedo de invertir en un programa es que todavía no te querés lo suficiente. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque para irte a pagar una merienda y gastarte millones cuando sabes que vas a aumentar 10 kilos comiéndote eso, no te importa. No te importa, o sea, no pensás que te van a estafar o que el resultado no sale el que querés. Porque no te importa si vos subís kilos, si vos dejas de ver el cuerpo de tus sueños, lo que sea, no te importa. Claro, pero cuando vos sabes que algo te va a ayudar, ahí lo empezás a dudar. ¿Por qué? Porque solamente querés sabotear tu vida y tus resultados. Y hasta que vos no cambies esa mentalidad, que es una mentalidad de carente y de pobreza, no vas a tener una vida de abundancia. Porque vos no estás siendo una persona abundante. Entonces, empezá a analizar desde qué lugar estás accionando. Y lo mismo si tenés un negocio. Si tenés un negocio, tenés que estar invirtiendo el doble en vos. Porque obviamente que tu negocio no va a crecer si vos no creces. Un negocio no crece más que su dueño. Cuanto más crezcas es porque tu negocio va a crecer más. Pero primero empieza por vos, por tu mentalidad, por tus hábitos, por tu físico, por las mentorías que escuchás, por las mentorías en las que invertís. Yo hace menos de una semana invertí en una nueva mentoría. ¿Por qué? Porque ya tengo los resultados que quiero, sí. Pero sé que hay muchos más niveles. Sé que en el nivel en el que estoy es un número uno de la vida que yo quiero. Me faltan millones de niveles más. ¿Cómo no voy a seguir invirtiendo? Entonces pensá, si la persona que ya tiene la vida que quiere, que puede vivir de su propósito, que puede viajar, que puede darse las cosas que en su momento no podía, lo hace, ¿por qué vos, que estás en el punto número cero, no lo vas a hacer? Vos realmente puedes construir la vida de tus sueños, pero depende de vos. Eso puede ser bueno o malo, pero al final va a depender 100% de vos. Y así se lo digo a mis alumnas, y ahí es cuando más cambian sus resultados. Así que, amigas, tómate la decisión de cambiar tu vida y vas a ver cómo vas a pasar de ser una espectadora de la vida de otras mujeres a ser la persona que todo el mundo va a estar mirando. Así que te mando un beso y nos vemos en el próximo video.